Saludos mis queridos estudiantes, sean todos bienvenidos a este su espacio de clases por radio y televisión. Les habla su maestro de Ciencias de la Naturaleza, Leonel Escoto. En el día de hoy espero estén dispuestos a seguir aprendiendo y desarrollando los conocimientos que hemos venido adquiriendo en este espacio. Pero antes es importante que veamos los temas aprendidos en las clases anteriores. En la clase anterior estuvimos hablando sobre la genética. Conocimos sobre su precursor, Gregorio Mendel, las leyes de Mendel, la genética mendeliana, las diferencias entre fenotipo y genotipo. Además, vimos qué son las mutaciones y finalmente conocimos sobre la interesante y útil ingeniería genética. En el día de hoy tenemos otro tema no menos interesante, la reproducción. Acompáñenme. Antes de empezar, es importante que sepamos qué entiendes por reproducción. La reproducción es un mecanismo que utilizan los seres vivos para la perpetuación de las especies. Es una facultad que tienen para un individuo progenitor engendrar nuevos individuos. ¿Cuántos tipos de reproducción se conocen? Te cuento, existen dos tipos de reproducción dependiendo de si hay variabilidad genética o no. Tenemos la reproducción sexual o vegetativa y la reproducción sexual. En la imagen que verás en pantalla tenemos ejemplos de reproducción dependiendo si hay variabilidad genética o no. En el caso de la reproducción sexual tenemos dos progenitores, un gato negro y un gato blanco, tienen un apareamiento y procrean un nuevo individuo que es un gato mestizo, es decir, tiene partes blancas y negras. La variabilidad genética se compone de un 50% del ADN de sus padres. En el caso de la reproducción asexual, tenemos el caso de una bacteria, el cual el organismo progenitor engendra un organismo descendiente con un ADN 100% idéntico a este. Ahora es tiempo de que veamos este ejemplo. En el caso de la reproducción asexual tenemos la fragmentación que consta de una estrella de mar que se desprende de una de sus partes y con el paso del tiempo esta parte es capaz de desarrollar una nueva estrella. En el caso de la gemación vemos en pantalla una planta que crea una especie de huevo, el mismo, dependiendo el hábitat en el que se encuentre, es capaz de desarrollar una nueva planta. Ahora es tiempo de ver ejemplos de reproducción sexual. Vemos que hay dos tipos, está la fecundación externa y la fecundación interna. Si ven la imagen, la fecundación externa tenemos dos peces, uno de género masculino y otro de género femenino, que expulsan su flujo biológico y la fecundación se hace en el agua, a diferencia del caso de las libélulas de abajo que tienen una fecundación interna similar a la de los seres humanos. Estudiantes, en esta quincena, en su cuadernillo, hacemos una nota de opinión a partir de un tema. ¿Cómo afectan las relaciones sexuales a temprana edad? Causas y consecuencias. Se espera que durante este proyecto puedas comprender cómo afectan las relaciones sexuales a temprana edad. Para ello, puedes vincularte con tu familia desde el pensamiento, la sugerencia y el diálogo. Además, te invitamos a crear textos argumentativos coherentes, tanto de forma oral como de forma escrita, con conectores y utilizando el lenguaje adecuado. Para lograr eso, será tarea esencial analizar las causas y consecuencias, distinguir la información útil de la que no lo es, incorporar las opiniones e ideas que puedan entrar en contacto con las tuyas. Luego del recorrido podrás crear una nota de opinión y reflexionar sobre las partes y las estrategias para convencer a otras personas o para que al menos entiendan tu forma de pensar del texto en cuestión.
Chicos, antes de continuar con los siguientes conceptos, es importante que veas los videos que se reproducirán en breve en la pantalla. La mitosis es una forma de reproducción celular en donde una célula madre da origen a dos células hijas, y estas células hijas son iguales a la célula madre, teniendo el mismo número de cromosomas y la misma información genética. Por lo tanto, no hay variabilidad genética. Antes de que ocurra la mitosis, la célula pasa por una etapa llamada interfase. La mitosis se divide en distintas fases: profase, metafase, anafase y telofase. Para que sea más fácil aprenderte el orden de las fases, te daré un consejo. Simplemente recuerda esta frase: promete, Ana, tejer. Pro es de profase, mete de metafase, ana corresponde a la anafase y tejer se refiere a la telofase. En la profase, el ADN se organiza dando lugar a los cromosomas. Los centriolos se van a los extremos de la célula y empiezan a sacar unas fibras llamadas microtúbulos. Al finalizar la profase, la membrana nuclear se desintegra, dejando los cromosomas libres en el citoplasma. En la metafase, los cromosomas se pegan a los microtúbulos y quedan posicionados en la mitad de la célula. El centro de los cromosomas se llaman centrómero, y en el centrómero hay unos pequeños hoyos que se llaman cinetocoro, y es aquí precisamente en donde los cromosomas se pegan a los microtúbulos. En la anafase, cada cromosoma se divide en dos cromátidas y empiezan a acercarse poco a poco a los centriolos. En la telofase, las cromátidas alcanzan a los centriolos y aparece en la membrana nuclear, formándose dos núcleos. Después el citoplasma se estira y se parte para formar dos células. A esto se le llama citocinesis. Interesante, ¿no? Acierta ciencia. La meiosis es un proceso de división celular en donde una célula experimenta dos divisiones sucesivas, dando origen a 4 células con la mitad de la información genética de la célula original. Las células que tienen este tipo de división celular son las células sexuales, espermatozoides en los hombres y óvulos para las mujeres. La meiosis consta de dos etapas, meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1 es igual a la mitosis. En la profase 1, el ADN se condensa dando lugar a los cromosomas, pero estos cromosomas se van a mezclar entre sí. A esto se le llama recombinación. Los centriolos se van a los extremos de la célula y empiezan a sacar unas fibras llamadas microtúbulos. Al finalizar la profase 1, la membrana nuclear se desintegra dejando a los cromosomas libres en el citoplasma. En la metafase 1, los cromosomas se pegan a los microtúbulos y quedan posicionados en la mitad de la célula. En la anafase 1, cada cromosoma se divide en dos cromátidas y empiezan a acercarse poco a poco a los centriolos. En la telofase 1, las cromátidas alcanzan a los centriolos y aparece la membrana nuclear, formándose dos núcleos. Después el citoplasma se estira y se parte por la mitad para formar dos células con la misma cantidad de cromosomas que la célula original. A esto se le llama también células diploides, ya que conservan la misma cantidad de cromosomas las células formadas a la de la célula original. En la meiosis 2 ocurre exactamente lo mismo que en la meiosis 1, solamente hay que tener en cuenta que las dos células formadas al entrar en la profase 2 no hay duplicación del material genético, y cuando lleguen a la telofase, las 4 nuevas células formadas habrán perdido la mitad de su material genético. A esto se le llama haploide, ya que su material genético no está completo. Estas células haploides vienen siendo los espermatozoides o los óvulos, y al momento que ocurre la fecundación, la mitad de la información genética la aporta el espermatozoide y la otra mitad el óvulo. Al unirse formarán una célula diploide que contendrá la información genética de ambos progenitores. Interesante, ¿no? Acierta ciencia. Una vez conocidos los procesos de mitosis y meiosis, es importante que nos sigamos adentrando a la célula. Ahora veamos en qué consisten los cromosomas. Un cromosoma es el resultado de la unión de dos vocablos griegos, croma, que significa color, y soma, que significa cuerpo o elemento, concluyendo así que cromosoma se entiende como cuerpo con color. Es una diminuta estructura filiforme que contiene el material genético presente en todas las células animales y vegetales. Formado por cromatina, que son ácidos nucleicos, histonas y proteínas que ayudan al ADN a existir en la forma apropiada. En las células eucariotas, la cromatina se encuentra en el núcleo de forma lineal y se visualiza como una maraña de hebras delgadas.
En las células procariotas se encuentra en forma circular en la región nucleoide. El esqueleto de un cromosoma tiene dos partes llamadas cromátidas, que están unidas por un centrómero. Este último es fundamental para asegurar la correcta distribución de los cromosomas duplicados en las células hijas durante las divisiones celulares. En sus extremos están los llamados telómeros, que se encargan de impedir que las terminaciones se enreden y adhieran unos con otros. Además, ayudan a que los cromosomas semejantes se emparejen y entrecrucen durante la meiosis. Los cromosomas se organizan durante el proceso de reproducción celular, lo que hace que la célula madre tenga un mejor control de la distribución del ADN. Estas estructuras se duplican, se separan y se reagrupan durante la división celular, formando así las nuevas células con características dependientes a su tipo de reproducción. Un cromosoma se divide en pequeñas unidades llamadas genes. Las células de los individuos de una especie determinada suelen tener un número fijo de cromosomas que en las plantas y animales superiores se presentan por pares. El número de cromosomas es constante en los individuos de cada especie, pero muestra diferencias significativas entre ellas. Por ejemplo, las células de los seres humanos que cuentan con 46 cromosomas o 23 en el caso de los gametos sexuales. Estos últimos difieren del resto ya que no siempre son idénticos. La mujer posee 2 cromosomas X idénticos y el hombre un cromosoma X y uno Y, que es más pequeño. En conclusión, el cromosoma es una diminuta estructura filiforme, creada por cromatina. Está compuesto de telómeros, genes y un par de cromátidas unidas por un centrómero, en donde estos son los portadores de la mayor parte del material genético y condicionan la organización de la vida y las características hereditarias de cada especie. Una vez con conocimiento de lo que son los cromosomas y los gametos, es importante que sepas cuántos cromosomas tiene la especie humana, que son 46, y si eres varón, tu último paquete de cromosomas o duplo es XY, y si eres hembra, XX. Ahora es tiempo de que conozcamos un nuevo tipo de reproducción. Vamos a ver la reproducción asexual. La reproducción asexual es el tipo de reproducción que utilizan las plantas y algunos de los vegetales y consta de que un organismo progenitor está facultado para crear un organismo descendiente con el 100% de la información genética, es decir, el ADN. Ahora es tiempo de que detallemos los tipos de reproducción asexual. El primero es la gemación. En esta, un individuo desarrolla ciertas prominencias, las cuales crecen, dando lugar a otro individuo independiente. Un ejemplo de estos pueden ser las levaduras, que forman colonias. El otro tipo de reproducción es la esporulación. Se puede llevar a cabo a través de esporas, que no son más que células que producen ciertos hongos, plantas y bacterias. Y se necesita de un medio ambiente adecuado para que pueda ocurrir de forma natural como parte del ciclo de vida de esa especie. Continuemos con la bipartición o fisión binaria. Se produce en organismos unicelulares y consiste en la formación de dos individuos por división de la célula madre en dos partes. La mayor parte de las bacterias presentan este tipo de reproducción asexual. Y finalmente, y no menos importante, la fragmentación, que consiste en la fragmentación de partes de talos o vástagos de los que surgen individuos hijos. El caso de estos son las estrellas de mar. Ahora veamos en pantalla una imagen con los tipos de reproducción asexual. En el primero vemos en que consta la fisión binaria. Una célula es capaz de dividirse, o un organismo, y engendrar dos nuevos. En el caso de la gemación, el individuo madura, genera una especie de huevo, el cual con el paso del tiempo es capaz de formar otro individuo. En la esporulación se producen múltiples células que son liberadas al medio ambiente y estos forman individuos con un 100% del ADN similar al padre. Y por último, la fragmentación. Una estrella de mar se libera de una de sus partes y con el paso del tiempo genera un nuevo individuo. Jóvenes, aprendieron sobre la reproducción asexual. Ahora es el turno de la reproducción sexual. ¿En qué consiste la reproducción sexual? La reproducción sexual
consta de dos organismos que son morfológicamente distintos y, en vía de un apareamiento, aportan en la fecundación el 50% del material genético. Es decir, se necesita de una hembra y un varón que aporten sus gametos para la formación de un nuevo ser. Veamos en pantalla el siguiente ejemplo de reproducción en animales y humanos. En el caso de los mamíferos, el macho define el sexo de los descendientes durante la reproducción sexual. Los gametos aportados por el macho son el X y el Y por la hembra el doble X. Es decir, el gen Y o el cromosoma Y es el que define si es varón o no el individuo. En el caso de las aves, la hembra define el sexo de los descendientes durante la reproducción sexual. Si se fijan, el cromosoma W es el que aporta el género femenino en las aves. Los varones son ZZ y las hembras ZW. Es tiempo de seguir profundizando en la reproducción sexual. Vamos a ver en qué consiste la gametogénesis. El desarrollo empieza con la fecundación, proceso mediante el cual el gameto masculino, el espermatozoide, y el gameto femenino, el ovocito, se unen para producir un cigoto. Estos gametos derivan de las células germinales primordiales, las cuales nacen desde el epiblasto y migran por la línea primitiva hacia el saco vitelino durante la segunda semana. Durante la segunda semana comienza otra migración que termina en las gónadas en desarrollo al final de la quinta semana. Teoría cromosómica de la herencia. El ser humano tiene aproximadamente 23.000 genes divididos en 46 cromosomas, los cuales se agrupan en 23 pares, 22 pares de autosomas y un par sexual. Mitosis. Es el proceso por medio del cual una célula madre se divide para dar origen a dos células hijas genéticamente idénticas a esta. Empieza con la duplicación del ADN y tiene 4 fases. La profase, en la que los cromosomas se contraen, se enrollan y se condensan, y constan de 2 cromátidas unidas por un centrómero. La metafase, los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial y son anclados por microtúbulos. Anafase, el centrómero de cada cromosoma se divide y comienza la migración de las cromátidas. Y la telofase, en la que los cromosomas se alargan y se desenrollan y se restablece la envoltura nuclear. La meiosis es una división celular que tiene lugar en las células germinales para producir los gametos. En esta se duplica el ADN. Los cromosomas homólogos se alinean en pares, lo cual se llama sinapsis. Se produce un entrecruzamiento, formando el quiasma. El ovocito primario da un ovocito maduro y 3 corpúsculos polares que van a degenerar. Y el espermatocito primario da origen a 4 espermátidas, o sea, gametos maduros. La meiosis requiere 2 divisiones celulares, meiosis 1 y meiosis 2, para producir el número de cromosomas al número haploide, 23. Cada una de estas divisiones posee 4 fases, al igual que la mitosis. Ovogénesis. Es el proceso por el cual los ovogonios se diferencian para transformarse en ovocitos maduros. Las células germinales primordiales se diferencian en ovogonios al llegar a las gónadas, donde continúan dividiéndose pasando a la profase 1. Algunos degeneran y otros se mantienen en profase 1 rodeados por células foliculares. Se los llama folículos primordiales. Diploteno. Es una fase de reposo que se mantiene hasta la pubertad, donde algunos folículos mueren y otros acumulan líquido en lo que se llama fase antral, formando los folículos edematosos, llamados folículos de Graf o folículos maduros. La hormona luteinizante induce al crecimiento preovulatorio, y así el ovocito entra en la metafase 2. Espermatogénesis. Los espermatogonios se van a transformar en espermatozoides. Antes de la pubertad, los cordones testiculares adquieren una luz, formando los túbulos seminíferos. Los espermatogonios A pasan a ser espermatogonios B, de ahí pasan a ser espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios y por último las espermátidas haploides. Estas células permanecen en el interior de las células de Sertoli. Espermiogénesis es la serie de cambios que transforman las espermátidas en espermatozoides. Comienza con la formación del acrosoma, la condensación del núcleo, la formación del cuello y el desprendimiento del citoplasma. Una vez conocido lo que es el proceso de la gametogénesis, es importante que conozcamos los siguientes conceptos.
La ovulación es el nombre del proceso en que los cambios hormonales hacen que un ovario libere un óvulo. Esto se produce normalmente una vez en cada ciclo menstrual. La fémina de la especie solo puede quedar embarazada si un espermatozoide fecunda un óvulo. La fecundación es la unión del óvulo, la célula sexual femenina, con el espermatozoide, célula sexual masculina. Puede producirse aproximadamente 24 horas después de la ovulación. Cada mes en el cuerpo de una mujer ocurre el proceso de ovulación. Y finalmente la eyaculación, que es la expulsión del flujo biológico cerca o en el momento del orgasmo, durante la relación sexual, estimulación del órgano o emisión nocturna que pueda surgir. Ahora es tiempo de que conozcamos los órganos reproductores humanos. ¿Conoces los órganos reproductores humanos? Yo entiendo que sí, porque forman parte de tu cuerpo. Los órganos reproductores humanos son los que están destinados para la procreación. En el hombre se encuentran la próstata, el pene, los testículos, entre otros. En la mujer tenemos la vagina, las trompas de falopio y el útero. Vamos a seguir conociendo en la imagen en pantalla la composición de los órganos reproductores por sexo. Vemos que la mujer cuenta con un cuello uterino, el útero, un par de ovarios, la vagina, el miometrio y el endometrio. En el caso del hombre, el órgano reproductor está compuesto de la vejiga, la glándula prostática, el conducto deferente, el pene, la uretra, la vesícula seminal, el conducto eyaculatorio y los testículos. A continuación, veamos a detalle la función de cada órgano en específico. Órganos reproductores en el hombre. Función. El pene tiene una función copulativa. Los testículos. Su función es de producir hormonas sexuales masculinas como la testosterona y espermatozoides o células reproductivas. La próstata produce el contenido seminal que ayuda a los espermatozoides a llegar al útero. Además, bloquea la salida de la orina durante el acto sexual. La uretra transporta la orina desde la vejiga y la parte por la cual se eyacula el semen. Ahora conozcamos la función de los órganos reproductores en la mujer. La vagina recibe el pene en la penetración, recoge el esperma que se desplaza con la eyaculación hacia el cuello del útero. El útero alberga el feto y la placenta durante todo el embarazo. Es el canal de salida del bebé. Las trompas de falopio sirven para transportar el óvulo que se desprende de uno de los ovarios. Transporta los espermatozoides hacia el óvulo para que intente fecundarse. Y por último, los ovarios que producen los óvulos y hormonas femeninas. Chicos, ¿han visto qué tan importante es conocer nuestro cuerpo? Ahora vamos a tratar el tema del embarazo en la adolescencia que viene por las relaciones sexuales a temprana edad. Vamos a analizar las causas y consecuencias de este mal que afecta a nuestra sociedad. En breve, vemos en pantalla cuáles son las causas del embarazo en la adolescencia. Consecuencias. Las jóvenes embarazadas tienden a dejar los estudios. Esto puede afectar de forma económica las familias,
ya que por lo general los menores de edad no laboran de manera formal. Aumentan las infecciones de transmisión sexual, como VIH y SIDA. Aumenta el número de abortos, mala nutrición, bebé nacido con carencia de nutrientes o bajo peso y, por último, partos prematuros. Todas las consecuencias que producen el embarazo en la adolescencia vienen arraigadas por las causas. Es momento de que veamos las causas que llevan al embarazo en la adolescencia. Podemos decir que las causas son variadas y dependen de múltiples factores y circunstancias. En algunos casos pueden darse por adelanto de la madurez sexual, por bajos niveles educativos en algunas poblaciones, por limitaciones económicas, marginación, disfuncionalidad familiar y por último, violencia familiar. Ahora vamos a pasar a otro tema muy importante porque de ahí venimos. Vamos a conocer las etapas del feto o embrión. En un estudio más profundo al tema de reproducción, tendrás la oportunidad de conocer la forma detallada de las diferentes etapas en las cuales algunos expertos han clasificado el desarrollo de un embrión. Veamos una simple división del periodo completo en semanas y trimestres. Como vemos en la imagen, un feto o embrión tiene un periodo de 40 semanas. Va desde la 1 hasta la semana 40. El primer trimestre está comprendido entre la semana 1 a la 12. El segundo trimestre comprende entre 13 y 18 semanas. El tercer trimestre comprende entre 29 y 40 semanas. En cada uno de estos trimestres se va dando el proceso de formación de los diferentes órganos y sistemas hasta llegar a la preparación para el nacimiento. Jóvenes, como todo principio tiene su fin, hemos llegado al final de la clase por el día de hoy, pero es importante que recapitulemos los contenidos que aprendimos en el día. Estuvimos viendo en qué consta la reproducción, los tipos de reproducción asexual y sexual. También conocimos diferentes procesos sumamente importantes para la fecundación, como son la gametogénesis, la mitosis y meiosis. También vimos en qué consisten los órganos reproductores humanos. Conocimos el mal que afecta a nuestra sociedad, que es el embarazo en adolescentes, y finalmente los órganos reproductores humanos. Estimados estudiantes, luego de haber analizado todo lo relacionado con el tema de la reproducción, hemos llegado al final de nuestra clase de hoy. En nuestra próxima clase estaremos aprendiendo sobre la evolución. Pero antes recuerda que debes de mantener lavándote las manos constantemente y estar a 1 metro de distancia de la persona más cercana a ti. Fue un placer haber compartido con ustedes. Será hasta una próxima ocasión. Adiós.